¿Qué tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te diremos qué día se acostumbra llevar a bendecir a los animalitos. En nuestra sección infantil, el cuento Mis obras dicen quién soy. Durante el primer día de clases, todos los alumnos de primaria estaban muy emocionados. De seguro encontraré a mis compañeros del año pasado y podré conocer nuevos amigos. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. ¿Qué significa el Cordero de Dios? En el Santoral te diremos quién fue el primer ermitaño de la iglesia. El mago Frank y su conejo Blas nos harán reflexionar con su divertida cápsula de la semana. Y además tendremos la sección Pregúntale al Padre José. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Cerrando círculos. Siempre es preciso saber cuándo se acaba una etapa de la vida. Si insistes en permanecer en ella más del tiempo necesario, pierdes la alegría y el sentido del resto. Cerrando círculos o cerrando puertas o cerrando capítulos, como quieras llamarlo, lo importante es poder cerrarlos y dejar ir momentos de la vida que se van o se deben ir clausurando. ¿Terminó tu trabajo? ¿Se acabó tu relación? ¿Ya no vives más en esa casa? ¿Debes irte de viaje y dejar tu país? ¿La relación se acabó? ¿Puedes pasarte mucho tiempo de tu presente revolcándote en los por qué pasa esto, en devolver el cassette y tratar de entender por qué sucedió tal o cual hecho? El desgaste va a ser infinito porque en la vida tú, yo, tu amigo, tus hijos, tus hermanos, todos y todas, estamos encaminados hacia ir cerrando capítulos, ir dando vuelta a la hoja, a terminar con etapas o con momentos de la vida y seguir adelante. No podemos estar en el presente añorando el pasado, ni siquiera preguntándonos por qué. Lo que sucedió, sucedió y hay que dejarlo ir. Hay que desprenderse. No podemos ser niños eternos, ni adolescentes tardíos, ni empleados de una empresa que ya no existe, ni tener vínculos con quien no quiere estar vinculado a nosotros. Los hechos pasan y hay que dejarlos ir. Por eso a veces es tan importante destruir recuerdos, regalar presentes, cambiar de casa, romper papeles, tirar documentos y vender o regalar libros que ya no se van a usar. Los cambios externos pueden simbolizar procesos interiores de superación. Dejar ir, soltar, desprenderse. En la vida nadie juega con las cartas marcadas. No tenemos seguridad de lo que va a suceder y hay que aprender a perder y a ganar. Hay que dejar ir. Hay que dar vuelta a la página. Hay que vivir solo lo que tenemos en el presente. El pasado ya pasó. No esperes que te lo devuelvan. No esperes que te reconozcan. No esperes que alguna vez se den cuenta de quién eres tú. Suelta el resentimiento. Déjalo ir. El prender tu televisor personal para darle y darle y darle al asunto, lo único que consigue es dañarte mentalmente, envenenarte y amargarte. La vida es para adelante, nunca para atrás. Si andas por la vida dejando puertas abiertas por si acaso, nunca podrás desprenderte ni vivir lo de hoy con satisfacción. Noviazgos o amistades que no clausuras, posibilidades de que regresen ellos o de que regreses tú
¿A qué? ¿Necesidad de una aclaración? ¿Para qué? Palabras que no se dijeron, silencios que lo invadieron. Si puedes enfrentarlos ya y ahora mismo, hazlo. Si no, déjalos ir. Cierra capítulos. Dite a ti mismo que no, que estas cosas no vuelven y no tienen por qué volver. Pero fíjate bien, no por orgullo ni soberbia, sino porque tú ya no encajas allí en ese lugar, en ese corazón, en esa habitación, en esa casa, en esa oficina, en ese oficio, en ese lugar. Tú ya no eres el mismo o la misma que fuiste hace 2 días, hace 3 meses, hace 1 año. Por lo tanto, no hay nada a qué volver. Cierra la puerta, da vuelta a la hoja, cierra el círculo. Ni tú serás el mismo, ni el entorno al que regresas será igual, porque en la vida nada se queda quieto, nada es estático. Es salud mental, amor por ti mismo, desprender lo que ya no está en tu vida. Recuerda que nada ni nadie es indispensable. No necesitas a los demás para ser feliz, ni ellos tampoco te necesitan para hacerlo. Nada es indispensable, ni una persona, ni un lugar, ni un trabajo. Nada es vital para vivir, porque cuando tú viniste a este mundo llegaste sin ese adhesivo. Por lo tanto, es costumbre. Sí, te has acostumbrado a vivir pegado a él, y es un trabajo personal aprender a vivir sin él, sin el adhesivo humano o físico que hoy te duele dejar ir. Es un proceso de aprender a desprenderse, y humanamente se puede lograr porque, te repito, nada ni nadie nos es indispensable, solo es costumbre, apego, necesidad. Pero cierra, clausura, limpia, tira, oxigena, despréndete, sacúdete, suéltate. Hay muchas palabras para significar salud mental, y cualquiera que sea la que escojas, te ayudará definitivamente a seguir para adelante con tranquilidad, porque recuerda, así es la vida. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo, le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores en la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, David Chávez, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, bienvenidos a este programa Resonancias de Fe. Me da mucho gusto estar en contacto con ustedes cada domingo a través de este medio, y hoy, como siempre, tendremos temas interesantes. Yo les aseguro que muchos de ustedes han visto la figura de un corderito, quizás en el ornamento que usa el sacerdote en la Santa Misa o en el sagrario, o que también cuando estamos en la Santa Misa, cuando el sacerdote está fraccionando la hostia, dice: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Y la gente dice: ah, caray, yo no veo que el Padre tenga un cordero en la mano. ¿Y por qué se dice que Cristo es el Cordero de Dios? ¿O que Cristo está presente en la hostia como Cordero de Dios? Bueno, precisamente si este tipo de preguntas han estado en su mente en algún momento, hoy vamos a tratar de aclararlas.
Así que bienvenidos al programa. Y ya desde ahora les doy el teléfono, que es también WhatsApp, para que ustedes tengan información sobre el extracto de agave que a mí me salvó la vida y que está ayudando a tanta gente en procesos de cáncer, diabetes o quienes tienen problemas de estreñimiento o problemas de tipo digestivo, colitis, gastritis. ¿Por qué? Bueno, porque este extracto tiene inulina, que ayuda a una muy buena digestión, tiene sustancias anticancerígenas, tiene un bajo índice glucémico que ayuda a los diabéticos, tiene flavonoides que ayudan a una muy buena circulación y por eso no se necesita estar enfermo para consumir este alimento. No es un medicamento, sino un alimento que les puede cambiar la vida. Teléfono 55-55-66-7744. 55-55-66-7744. Pero vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. ¿Sabías que mediante una pequeña lectura que hagas cada día durante un año, habrás comprendido qué es la Biblia y cómo se formó? Además, conocerás el origen del pueblo judío, cuál es el sentido de los 10 mandamientos. Sabrás también cuáles son los libros sapienciales. Conocerás la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Además, cuáles fueron las palabras de Jesucristo y muchos temas más. 365 días para acercarse a Dios. Adquiérelo en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme. O pregunta por los envíos y la versión digital enviando un mensaje a través de WhatsApp a los teléfonos 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. 365 días para acercarse a Dios. Un libro del Padre José que te hará crecer en tu vida espiritual y te hará descubrir que Dios está más cerca de ti de lo que te imaginas. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. Mis obras dicen quién soy. Durante el primer día de clases, todos los alumnos de primaria estaban muy emocionados. De seguro encontraré a mis compañeros del año pasado y podré conocer nuevos amigos. Rafael conoció a 2 nuevos compañeros de clase y al llegar a casa comentó con su mamá: Oye, mamá, hoy conocí a Juan Carlos y a Pedro. Juan Carlos platica mucho. Me dijo que sus papás son millonarios, que tiene una gran casa con alberca y 4 autos. Y no obstante su gran riqueza, dice que siempre dice la verdad, estudia mucho, siempre hace las tareas, ayuda a todos y nunca niega un favor a sus padres. Pues por lo que dices parece ser un niño muy bueno. ¿Y cómo es Pedro? Lo conocí poco porque casi no platica. Es muy reservado en sus comentarios. Pues ya habrá tiempo para que lo conozcas bien. Durante la siguiente semana, Rafael se acercó más a Juan Carlos que al discreto Pedro. Pensaba que era mejor contar con un amigo de buen corazón, tan responsable y con tanta fortuna. Sin embargo, pocos días después Rafael comenzó a dudar de Juan Carlos porque Pedro era el más responsable del salón. Pensó: estoy confundido porque, aunque Pedro es muy discreto, siempre llega temprano y tiene sus apuntes en orden. Por el contrario, Juan Carlos siempre llega tarde, culpa al chofer de su retraso e inventa todo tipo de pretextos para no entregar sus tareas. Sin embargo, su amigo Juan Carlos seguía hablando maravillas de su familia y de su comportamiento. Rafael seguía confundido, pero pronto tuvo la oportunidad de aclarar sus dudas. En cierta ocasión tuvo que salir al baño cuando el maestro daba las indicaciones de la tarea y no tuvo tiempo de anotarlas. Entonces decidió visitar a Juan Carlos para pedirle la información.
visitado la casa de mi amigo, pero me dio su dirección y al parecer vive muy cerca de mi casa. Cuando llegó al lugar se asombró por la magnífica construcción y los autos último modelo. Sin embargo, le admiró más la información que le dio el propietario de la mansión. Este le dijo: Juan Carlos vive aquí, pero no es el dueño de la casa. Es el hijo de nuestra cocinera. Pero puedes pasar a buscarlo, su mamá está en la cocina. Ya en la cocina, Rafael conoció a la madre de su amigo, una mujer humilde que se esforzaba en dejar limpios sus instrumentos de trabajo. Rafael la saludó cortésmente y le preguntó: ¿por qué su hijo no le ayuda? Pues cuando le pido un favor siempre se niega y se molesta. Yo prefiero no distraerlo porque dice que le dejan mucha tarea y no puede descuidar su estudio. Rafael decidió buscar a su amigo y fue al cuarto de servicio. Sin que él lo descubriera, lo observó largo tiempo. Juan Carlos no estudió ni ayudó a su madre. Pasó toda la tarde acostado y viendo televisión. Sí, pero ¿qué vamos a hacer? ¡No es posible! El niño decidió retirarse en secreto y salió desilusionado de aquella casa. Esto no me gusta nada. Acabo de descubrir que Juan Carlos es mentiroso, flojo y egoísta. Lo contrario a todo lo que presumía. Entonces se dirigió a la casa de Pedro. Antes de tocar la puerta, miró por la ventana y observó que Pedro estudiaba y hacía la tarea. Después, Rafael llamó su atención con pequeños golpes en el cristal y su amigo salió a recibirlo amablemente. Mientras Pedro le explicaba la tarea que debía presentar, su mamá le dijo al visitante: Mi hijo es muy servicial, colabora en todo y siempre ayuda a los vecinos más necesitados. Me siento muy orgullosa de él. Rafael se despidió y agradeció la ayuda de su amigo. De regreso en casa, hizo la tarea y poco antes de dormir reflexionó: hoy he descubierto que es fácil hablar y presumir. Quizás por eso Juan Carlos suele inventar tantas mentiras. Sin embargo, he aprendido que nuestra mejor carta de presentación no son nuestras palabras, sino nuestras obras. Entonces recordó un texto del Evangelio en que unos hombres le preguntaron a Jesucristo: ¿quién eres? Y él les dijo: vengan y lo verán. Jesús no quería que lo conocieran de oídas. Deseaba que tuvieran la experiencia de estar con él para que, conociéndolo, supieran quién era en realidad. Aquellos hombres siguieron a Jesús y, después de conocerlo, decidieron permanecer con él porque descubrieron que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Aquella noche Rafael valoró más a su amigo Pedro, porque, aunque hablaba poco de sí, vivía con responsabilidad, amando y sirviendo a sus semejantes. Rafael aprendió que las obras dicen más que 1000 palabras. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. En aquel tiempo, estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos, y viendo que los seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: ¿dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido.
lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Queridos hermanos y hermanas, para buscar y encontrar a Jesús no basta que alguien nos diga: este es el Cordero de Dios. Hay que escuchar, moverse, experimentar, gustar. La experiencia de estos dos discípulos que dejan al Bautista para seguir a Jesús es única. Tan es así que recuerdan casi la hora exacta, como dice el Evangelio, eran como las 4 de la tarde. Sabemos cómo sucedió. Juan el Bautista estaba con 2 de sus discípulos, ve pasar a Jesús, fija los ojos en él y les dice: este es el Cordero de Dios. Ellos escuchan la palabra, se entusiasman y siguen a Jesús. Jesús se vuelve hacia ellos y les pregunta: ¿qué buscan? Jesús quiere que todo aquel que lo siga esté consciente de qué es lo que desea y que no lo sigan simplemente como borreguitos. Ellos les responden: ¿dónde vives, Rabí?, que significa maestro. Todavía no saben quién es Jesús, pero ya reconocen en él a alguien con autoridad, a un maestro del que pueden aprender muchas cosas. Jesús no les da muchas explicaciones, los invita a vivir la experiencia, por eso les dice: vengan a ver. No sabemos cuál fue el proceso interno que vivieron estos 2 discípulos, pero debió de ser impactante porque se quedaron con él todo el día y jamás olvidaron ni la fecha ni la hora de ese encuentro. ¿Qué pasa cuando alguien tiene un encuentro con Jesús como lo tuvieron esos 2 discípulos? No te puedes quedar callado. Corres y comunicas a los otros lo que te ha sucedido, todo lo que significa creer y seguir a Jesús. Por eso ellos decían con gusto: hemos encontrado al Mesías. Pero no basta, como dije al principio, con señalar, con dar explicaciones. Hay que llevar a los demás a donde está Jesús y dejar que ellos mismos vayan a su casa, coman con Él, se queden con Él. Cada uno tiene que vivir la propia experiencia del encuentro con Jesús y dejar que Él lo reciba, lo mire y lo llame por su nombre, como le dijo a Simón: tú eres Simón, hijo de Juan. Reflexionemos. Piensa un poquito. ¿Quiénes han sido esas personas que de alguna manera te han llevado a Jesús? ¿Cómo ha sido tu encuentro? ¿Cómo puedes tú llevar a otras personas a Jesús? ¿Listos para escuchar quiénes son los santos de la semana? Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. El 14 de enero se celebra a Santa Macrina y a San Félix. Félix significa hombre feliz. Nació en Nola, pequeña ciudad de Italia a 20 kilómetros de Nápoles. No obstante vivir en el tiempo de las persecuciones romanas contra los cristianos, decidió ser sacerdote y enfrentar el peligro. Sobrevivió a las persecuciones de los emperadores Decio y Valeriano. La comunidad lo eligió como obispo, pero él por la humildad no aceptó y siguió evangelizando como simple sacerdote. Aunque no fue martirizado, dio testimonio de su fe soportando muchas dificultades. Murió el 14 de enero del 260. El 14 de enero también se celebra a Nino de Georgia y al obispo Juan de Rivera. El 15 de enero se celebra a San Macario y a San Pablo el Ermitaño. No se trata de San Pablo apóstol, sino del primer ermitaño de la Iglesia. Pablo significa en griego pequeño. Él nació hacia el año 228 en Tebaida, junto al río Nilo en Egipto, cuya capital en aquel tiempo era Tebas, de ahí el nombre de Tebaida. Él se propuso ayudar a las necesidades del mundo y a la conversión de los pecadores haciendo penitencia y oración, porque se puede ayudar con la vida práctica, pero también con la vida de oración.
Se le llama ermitaño porque se fue a vivir en el desierto. La iglesia llama ermitaño, recuerden, al que vive en una ermita, que es una habitación solitaria retirada del mundo. Pasó en el desierto más de 70 años. Al final de su vida se encontró con otro ermitaño que vivía en el desierto y que casi todos conocemos porque tenía un afecto especial por los animales, y era San Antonio Abad, llamado también Antonio el Grande. Pablo el ermitaño, Antonio Abad, Mauro y Palemón, se los repito, Pablo el ermitaño, Antonio Abad, Mauro y Palemón son reconocidos como los primeros monjes del desierto en Oriente. El día 15 también se celebra a Mauro y a los profetas Habacuc y Miqueas. El día 17 se celebra a los mártires Alba y Mariano. También se celebra a Antonio Abad. El 18 de enero se celebra a los mártires Prisca, Atenógenes y Leobardo. También a Librada, Margarita de Hungría y a Juan de Ribera. El nombre de Prisca significa antigua. También se le llama Priscila. Fue un adolescente que ante las persecuciones cristianas del siglo I se mantuvo firme en la fe y prefirió morir martirizada antes que negar a Cristo. Fue sepultada en Roma en las catacumbas que llevan su nombre. A ella se dedicó la principal iglesia de Taxco Guerrero, joya del arte barroco. Por su parte, San Juan de Ribera fue hijo del virrey de Nápoles. Él nació en Sevilla, España, y llevado por la vocación sacerdotal recibió la ordenación. Fue primero obispo de Badajoz y después de Valencia. Para combatir los errores de fe de su época, realizó misiones en sus ciudades, haciendo que jóvenes catequistas fueran de barrio en barrio enseñando la religión católica. También celebró 7 sínodos o reuniones con todos los párrocos para estudiar los modos de evangelizar con mayor éxito. El 19 de enero se celebra a Macario de Alejandría. Macario, ¿sabes qué significa? Hombre feliz. Es considerado patrono de los pasteleros, así que si usted es pastelero, muchas felicidades en este día. Él vivió en Egipto hacia el año 400. ¿Por qué es patrono de los pasteleros? Porque hasta los 40 años fue fabricante de dulces, pasteles y también vendedor de frutas. Después se fue al desierto a vivir en oración y penitencia, así que dejó los dulces sabores de la boca para encontrar los dulces sabores del espíritu, que no son menos deliciosos. También el día 19 se celebra a Mario, Marta, Abacum y Audifax. Todos ellos murieron en el año 270. Eran una familia rica persa, esposo, esposa y 2 hijos, que se convirtieron a la fe y distribuyeron sus posesiones a los pobres. Decidieron visitar Roma para venerar las tumbas de los mártires, aunque el emperador Claudio estaba persiguiendo cristianos. Claudio había ordenado a sus legiones que juntaran a los cristianos romanos en el anfiteatro, en donde los mataron e incineraron. La familia persa juntó las cenizas de los mártires y las enterraron juntas. Por este hecho, el gobernador Marciano los aprehendió y los torturó antes de matarlos. Los 3 hombres fueron decapitados y Marta fue ahogada. Mario significa del mar. El 20 de enero se celebra a Sebastián y a Fabián. Sebastián significa respetado y Fabián significa haba, sí, haba. Así, este nombre, por ejemplo, le recordará a usted la fabada que lleva, pues habas. San Fabián fue papa durante 14 años, del año 236 al 250. Cuando murió el papa Antero, el clero de Roma se reunió con los fieles para elegir al nuevo papa. No pensaban elegir a Fabián porque todavía no era sacerdote siquiera, pero estaban reunidos y vieron descender una paloma sobre la cabeza de Fabián. En ese tiempo, el emperador Decio ordenó una terrible persecución contra los cristianos y al primero que mandó matar fue al papa Fabián. Por su parte, Sebastián fue un joven que entró a la vida militar para poder ayudar a los cristianos que estaban prisioneros. Cuando lo denunciaron por ser cristiano, el emperador le dio 2 opciones: o dejar de ser cristiano y entonces ser ascendido en el ejército, o continuar con su fe, ser degradado de sus cargos y ser atravesado por flechas. Sebastián aceptó morir por la fe y fue martirizado. Es patrono de los arqueros, los soldados y los atletas. Este fue el Santoral de la Semana. Es momento de aprender más sobre nuestra religión. Esto es Cultura y Fe.
Cada día 17 de enero las iglesias se llenan de animales que esperan una bendición especial. No es extraño ver en las capillas de Xochimilco caballos, burros, gallinas y hasta cerdos. En la Catedral de México o en la parroquia de San Fernando en Puente de Alvarado y la calle de Guerrero se hacen presentes perros, gatos, canarios, hámsters y todo tipo de mascotas que esperan ¿qué? El agua bendita del día de San Antonio Abad. Fíjense que curiosamente en toda la Ciudad de México no existe ninguna parroquia dedicada a este santo. En la línea 2 del metro de la ciudad existe una estación con el nombre del santo. ¿Por qué? Porque se dedicó en honor a una capilla abandonada que se encuentra precisamente en ese lugar. San Antonio Abad es distinto a San Antonio de Padua. Él nació en Egipto en el 251 y murió el 17 de enero del año 356. Antonio significa florido e invencible. La palabra abad significa padre y se le aplica porque fue el padre o fundador de los monasterios de monjes. La palabra griega mono significa uno y dio origen a la palabra monje, que se utiliza para designar a quienes viven en soledad. Durante su juventud vendió sus bienes para ayudar a los pobres, recordando la frase de San Pablo: el que no trabaja, que no coma. Aprendió a tejer canastos para conseguir su sustento y seguir ayudando a los necesitados. A los 35 años de edad decidió vivir en soledad absoluta. Hasta entonces había vivido en una ermita no muy lejos de la ciudad y cerca de otros ascetas. Afrontó todo tipo de tentaciones recordando las palabras de Jesús: oren y estén vigilantes para no caer en la tentación, porque ciertos malos espíritus no se alejan sino con ayuno y oración. La palabra asceta significa el que lucha por dominarse a sí mismo. La gente llamaba ascetas a los cristianos fervorosos que se dedicaban con la oración, el sacrificio y la meditación a conseguir la santidad. Antonio había vivido hasta los 35 años no muy lejos de esa ciudad. Fíjense que como la gente de aquel tiempo creía que las almas en pena espantaban en los cementerios, como algunas personas lo creen ahora, Antonio decidió irse a vivir a un cementerio del otro lado del río Nilo para convencer a todos de que tal creencia era totalmente falsa. Desde entonces vivió en soledad absoluta. Se le considera protector contra los animales peligrosos porque, según la tradición, alejó con la simple bendición a las serpientes venenosas que habitaban el cementerio. También se le consideró protector de los animales domésticos porque alejaba de ellos toda plaga o peste. Esto hizo que en sus imágenes se le acompañara de un cerdo, un perro y un gallo. Los campesinos engordaban a un cerdo y lo sacrificaban el 17 de enero para repartirlo entre los más pobres. La fiesta de San Antonio Abad, amigos, es una oportunidad para reflexionar en el cuidado que merecen los animales. Gracias a ellos tenemos compañía y además nos beneficiamos mediante su servicio, trabajos de carga, transporte, protección y alimento. Dios los creó para servicio y compañía del ser humano, pero lamentablemente hay muchos que los maltratan y abusan de ellos. No faltan quienes compran con cariño cachorros o animales exóticos, pero una vez que estos crecen, los abandonan a una suerte cruel. Aprendamos a respetar a la fauna, que es parte importante del ecosistema y de la hermosa creación. Y si tienes un animalito, pues llévalo a bendecir en este día. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por continuar con nosotros. ¿Tienes dudas? No te quedes con ellas. Vamos a la sección Pregúntale al Padre José. La siguiente pregunta es una pregunta que hacen muchas personas con cierta curiosidad, y es: ¿qué hizo Jesucristo durante su juventud? ¿Cuántos programas hay de National Geographic, de Discovery Channel, donde hablan de la supuesta juventud oculta de Jesucristo? Muchos dicen incluso que la iglesia tiene estos libros y los oculta para que la gente no sepa qué hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Se fue de reventón? ¿A dónde se fue a estudiar? ¿Se casó con alguna mujer? ¿Cuáles fueron las cosas de rebeldía de Jesucristo? En absoluto. Mira, vamos a responder a esta pregunta. ¿Qué hizo Jesucristo durante su juventud? Jesús vivió y creció con sus padres
en un ambiente familiar como todos los demás jóvenes de su tiempo. La Biblia no guardó secretos o cosas prohibidas sobre su vida, simplemente exaltó su obra salvadora. Es decir, recuerda que a la Biblia no le interesa mostrarnos algunas cosas que no sirven para nuestra salvación, como las siguientes. ¿Cambiaría la forma en que puedes salvarte el saber si Jesucristo tuvo ojos verdes, o ojos azules u ojos cafés? ¿Sería necesario que tú supieras para salvarte qué comía Jesucristo? ¿Si alguna vez se raspó la rodilla? ¿De qué material era la ropa que él utilizaba? ¿Qué tan corto o qué tan largo utilizaba el cabello? No. Esto, como no es importante para nuestra salvación, la Biblia no lo toca. La Biblia solamente nos presenta aquellos momentos donde se cumple la palabra de Dios. Por ejemplo, si el profeta había dicho que tenía que nacer en Belén, nos lo narra. Si el profeta nos dice que tenía que nacer de una virgen, nos lo narra. Si el profeta dice que tenía que haber una estrella en su nacimiento y venir magos de Oriente, nos narra eso. Pero otras cosas que no son importantes, las omite. Y como Jesucristo no hizo ninguna predicación ni ningún milagro antes de los 30 años, la Biblia simplemente se salta del momento en que Jesús se pierde en el templo hasta cuando cumple 30 años. Yo creo que a mucha gente le daría como gusto saber qué hizo Jesucristo en otros momentos de su vida, porque somos medio morbosos. ¿Cuántas cosas no quisiéramos saber más acerca de Jesucristo? Sin embargo, una cosa es querer saber y otra cosa es inventarla. Y yo tengo que decirte que algunas personas en los últimos años, sin ningún fundamento, han inventado que Jesucristo se fue a estudiar a Cachemira o a la India, pero tenemos nosotros un texto muy importante en el Evangelio que contradice totalmente esta afirmación de que Jesucristo se fue a estudiar a otro lado. ¿Cuál es el texto? Ahorita te lo voy a leer, pero te lo explico. Si Jesucristo hubiera ido a estudiar a otro lado y cuando regresó a Nazaret hubiera comenzado a hablar en la sinagoga, la gente lo que hubiera dicho, Jesús habla también porque se fue a estudiar a Jerusalén o a la India o porque fue discípulo del gran judío Gamaliel, porque estuvo con los esenios en el Mar Muerto. Entendemos que Jesucristo por eso habla de esta manera. Pero vamos a ver lo que dice el Evangelio. Fíjense, dice, en su tierra Jesús les enseñaba en la sinagoga de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde surge en él tal sabiduría y tales milagros? ¿Qué no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Jacobo también se puede traducir como Santiago. Y continúa diciendo el texto, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene tales cosas? Esto lo dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 13. Así que hay que recordar que la palabra evangelio significa en griego buena noticia y solo nos muestra los acontecimientos más relevantes de la vida de Jesús que tienen que ver con la salvación de la humanidad. Por lo tanto, recuerda que la Biblia, el Evangelio, omite información que no considera importante para nosotros. Con esto, nosotros comprendemos que Jesús tuvo una juventud ordinaria y que por eso los que vivían cerca de él se admiraban de que predicara tan maravillosamente. La sección Pregúntale al Padre José continuará en los siguientes programas. Y llega el momento de escuchar al Mago Frank y al travieso Conejo Blas. Vamos a la sección divertida con el Mago Frank y su Conejo Blas. Estas son Palabras Mágicas. Muy buenos días a todos, esto es Palabras Mágicas. Sí, muy buenos días a todos, menos a uno. Hoy ya vas a empezar, ¿a quién no quieres saludar, Blas? Pues a ti. ¿Y ahora yo qué te hice? Por tu culpa vengo todo manchado. ¿Y por qué por mi culpa, Blas? ¿No te acuerdas? Ayer me salpicaste en el desayuno. ¿Yo? Sí, cuando me echaste el jugo de zanahoria. Blas, yo no te eché jugo de zanahoria. Claro que sí, hasta me regañaste porque no te dije gracias. Y ahora te voy a regañar porque no se dice me echaste.
me serviste jugo de zanahoria. No, yo no te serví nada. Digo que así se dice, Blas. La comida no se echa, se sirve. Ah, entonces, ¿por qué desde ayer dijiste que te ibas a echar unos tacos? Ay, Blas, porque, bueno, ya, no me cambies el tema. ¿Qué te parece que las palabras mágicas de hoy sean los buenos modales? Ay, como las conejitas de las pasarelas. No, Blas, ellas son buenas modelos y yo te voy a hablar de los buenos modales. Uy, eso ya pasó de moda. Ay, ¿cómo crees que va a pasar de moda, Blas? Los modales nunca pasarán de moda. Los buenos modales son las reglas mínimas para poder convivir en paz y de manera agradable con las personas que conoces. Por ejemplo, yo ahorita estoy molesto porque no me saludaste. Pues qué delicado eres. Yo ayer al padre no le dije buenos días y no se enojó. ¿No le dijiste buenos días al padre? No, porque era de noche. Ay, Blas, pero le dijiste buenas noches. Pues claro, yo soy un conejito con muy buenos modales. Ayer le di mi lugar a una viejita que llevaba un perrito cargando. ¿En el camión? No, en el veterinario. Me iban a inyectar y ¡zas! Que la inyectan a ella. Ay, Blas, ¿cómo se te ocurre? Sí, pero la viejita tenía malos modales porque no me dijo gracias. Nada más decía, ¡ay, mi colita! ¡Ay, mi colita! Ay, Blas, pues ¿cómo se te ocurre eso? Y además el otro día le abrí la puerta a una señora para que saliera. Ah, eso está muy bien hecho. No, mal hecho, porque se enojó la aeromoza y me dijo, ¡conejo! Las puertas del avión no se abren. Bueno, Blas, quiero pensar que tenías buena intención, pero bueno, hay muchos modales que hay que practicar, por ejemplo, en la mesa. Sí, en la mesa hay que cantar y aplaudir. ¿Quién te dijo eso? ¿Qué no ves que en mesa que más aplauda le traigo a la niña? No, Blas, en la mesa no se canta. Hasta hay un dicho que dice, el que come y canta, loco se levanta. Bueno, pero sí se habla. Sí se habla, pero con la boca vacía. ¿Cómo crees? ¿Me voy a tener que sacar la lengua? Esos son malos modales. No, Blas, vacía de comida. Y tampoco hay que subir los codos. Pues ayer mi tía Lechuga lo subió. Pues muy mal hecho. Pues muy bien hecho, porque la sopa era de codos y ni modo que los pusiera en el suelo. Ay, Blas, me refiero a los codos de los brazos, no de la sopa. Y otra cosa es que no debes hacer es empezar a comer hasta que todos los platos estén servidos. Eso sí lo hago, porque me espero que empiecen los otros. Muy bien hecho. Claro que bien hecho, porque la primera vez que comí, ¡ay! Me quemé la lengua. Así que mejor me espero a que los otros se la quemen y luego ya empiezo yo. Blas, ¿cómo? No puede ser, pero bueno, los buenos modales nunca van a pasar de moda. Buenos días, buenas tardes, por favor, gracias, usted disculpe, me permite, son palabras que te abrirán muchas puertas. Te faltaron dos. ¿Cuáles dos? Las palabras que abren más puertas. Jale y empuje. Estos fueron las palabras mágicas. Tan, tan. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final del programa, pero no quiero despedirme sin, en primer lugar, agradecerles como siempre su atención y en segundo lugar, hay que procurar estar bien abrigados por la presencia de la influenza. Alimentarnos sanamente, tomar muchos cítricos y si les es posible, yo les recomiendo el extracto de agave que fortalece nuestro sistema inmunológico. De verdad que a mí desde que me salvó la vida no me canso de recomendarlo y por supuesto no dejo de tomarlo, porque recuerden que no es un medicamento sino un alimento que pueden tomar todos los miembros de la familia y además recuerden que lo recomiendo porque fortalece todo nuestro sistema inmunológico. Tiene flavonoides que ayudan a una buena circulación, tiene inulina que ayuda a una muy buena digestión y a evitar problemas de estreñimiento, colitis y gastritis. Tiene un bajo índice glucémico y esto ayuda a que los diabéticos puedan tomar algo con un sabor dulcecito, pero al mismo tiempo que sus niveles de glucosa se mantengan bajos y que tengan también mucha energía. También tiene sustancias anticancerígenas y sabemos que aunque cada cáncer es distinto, su tipo y también el órgano que está atacando, las sustancias anticancerígenas pueden ayudar.
Y en este caso, tenemos también muchos testimonios de personas que al consumir el alimento Mimex, cuando se han hecho una quimioterapia, una radioterapia, cuando han recibido este tratamiento que es bastante invasivo, afortunadamente no se les ha caído el cabello y no han tenido estas náuseas tan terribles que aparecen después de estos procesos. Recuerden, para mayor información sobre el extracto de agave y también sobre las misas gregorianas, pueden marcar al teléfono y WhatsApp de mi parroquia 55 55 66 7744. Y también, si quieren adquirir alguno de mis libros y quieren que se los envíen hasta su domicilio, o bien que les envíen el libro en forma virtual, pueden marcar a los mismos teléfonos. Les deseo un maravilloso domingo, que Dios les bendiga. Señor, te damos gracias por esta semana que estamos iniciando. Queremos desde este momento ofrecerte nuestros esfuerzos y trabajos, el amor de las parejas, la inocencia de los niños, la sana inquietud de los jóvenes, la paciencia de los enfermos y el ejemplo de los ancianos. Te pedimos por quienes más necesitan de ti. Acompáñanos, fortalécenos, muéstranos el camino correcto. Danos humildad para reconocer nuestros errores y para perdonar a quienes nos ofenden. Ayúdanos a crear un mundo más justo, a defender al desamparado y a compartir los bienes con que nos bendices. Si en estos días vamos a ser probados, ayúdanos a superar la prueba. Y si tu voluntad es llevarnos a tu presencia, haz que nuestra muerte, unida a la de Cristo, sea el camino de la resurrección. Amén. Ahora, tu fe se ha reforzado y tendrás la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Pero no olvides que la próxima semana te esperamos en este espacio de reflexión para que aprendas más junto con el Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.